Yo creo que me hubiese matado si Dios no hubiese aparecido en mi vida. Yo creo que me hubiese matado. De verdad te lo digo. Que luego es muy difícil, o sea, ver cómo toda la gente desea tu vida y tú te quieres morir. Te quieres morir. A nivel personal iba todo para atrás y a nivel laboral todo para adelante. Lo tuyo fue más repentino también, Sí, ¿no? Yo solo había hecho teatro. No estaba preparado para nada. Y tío, estar rezando y llorando, hecho polvo diciendo, quítame esto de mi vida, quítamelo. Luego entendí dónde yo podía llegar si conseguía por mí mismo quitarme eso. Era una muestra de amor de Dios brutal. Te lo puedo quitar, pero hazlo tú. ¿A dónde vas a llegar si consigues hacerlo? Es mucho más lejos que a dónde puedes llegar si yo hago que esto desaparezca de tu vida. Cada vez me estaba dando más vergüenza ir a confesarme de las mismas cosas. Me cogió de la mano y me dice, da gracias por caer siempre en la misma piedra. Es una bendición saber de qué pecas. Lo malo sería ir al confesionario y contar cada día una cosa diferente. Dios te está diciendo dónde está tu salvación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Zen Talks y bienvenido Jaime Lorente. Muchas gracias. ¿Cómo estás, tío? Muy bien. Un poco nervioso, pero bien. ¿Un poco nervioso? Sí. Joder, con todo lo que tú has hecho, venir aquí para mí yo creo que es de lo más sencillo, ¿no? Que podrías... No te creas, ¿eh? ¿No? No. Estoy un poco nervioso, sí. Bueno, yo creo, o sea, que vamos a tener una conversación brutal, que aparte llevamos tiempo planeando, ¿no? Sí. Esta conversación ya se originó hace igual un año, pero no se dio hasta ahora. Entonces yo vengo aquí con un montón de preguntas de fe, de vida, de vocación, de tu historia, pero probablemente no le hagan ni caso a ¿no? nada de esto y Genial. Y fluyamos naturalmente. Bueno, primero quería regalarte nuestros suplementos para que les eches un vistazo. No sé si sueles tomar suples tú. Pues mira, no, pero debería, porque además te lo decía antes que... Qué chulo, me encanta. Que duermo mal, tengo TDAH y a veces mucha ansiedad, o sea que los tres me vienen genial. Te vienen genial. Mañana, mediodía y noche, tío. Totalmente. Total. Bueno, tenemos aquí el Zen Challenge, ¿vale? Que es un reto de echarle un ojo rápido. Claro. Por A ver, detrás, ¿no? Sí, por detrás. qué bueno. Me pone aquí... La idea es mejorar ciertos hábitos y organizarte un poco la mente durante 30 días para ver los resultados. Entonces, podríamos hablar si has tenido alguna reflexión este último mes o últimamente, algo que hayas pensado que te haya cambiado tu manera de ver la vida o de vivir tu realidad. Qué difícil. Mira, he tenido... Lo comenté el otro día, sí, pero con relación a la fe. He tenido una gran revelación. Ok. Porque, tío, llevaba... ¿La cuento o la apunto? Por favor, cuéntala. No, porque... O toma el boli por si quieres escribir algo a lo largo del podcast, pero no hace Ya falta son 30 días, podemos aprovechar y hacer durante 40 días. Tenemos ya la cuaresma y Está, tenemos, ¿no? Aparte, empieza hoy. Empieza hoy. Bueno, o no sea sé cuándo saldrá el podcast, pero es miércoles de ceniza hoy. Vaya. Sí, tío, porque estuve en la presentación del libro de José María Zabala, el del Profeta. El Profeta. Y le comenté una cosa que llevaba mucho tiempo pensando, que era que cada vez me estaba dando más vergüenza ir a confesarme de las mismas cosas. Buf, qué temazo. Porque hay algo que digo, me siento súper culpable de encontrar en la confesión una solución a una cosa que no cambio. Entonces llego, siempre tropiezo en la misma piedra, siempre digo, ya, tío, Dios no me va a perdonar. Y pensándolo, dándole muchas vueltas a esa reflexión, llegué a la conclusión de que estaba minimizando la capacidad de amar de Dios a mi capacidad de amar. Es decir, pensando que una persona, si a mí siempre me hace lo mismo, yo llego a un momento en que no la perdonaría, porque mi capacidad de amar es limitada, ¿no? Y entonces estoy limitando la capacidad de amar de Dios a la mía, cuando no es real, ¿no? Entonces, que Dios me perdona no por mí, sino por Él. Entonces ahí estoy en una lucha de intentar reconducir esta movida, ¿sabes? Me parece, tremendo que empecemos el podcast así, porque acabas de definir mi situación personal también con la confesión. En serio, 100%. De hecho, me confesé ayer por la tarde, en la misa de las 7:30, y en una parroquia a la que no suelo ir, y el sacerdote me dio un feedback espectacular respecto a eso, porque yo le decía, al final siempre estoy pecando de lo mismo y muchas veces no me doy cuenta, pero muchas veces sí. Y eso me hace sentirme
menos digno del amor de Dios, porque pienso, si yo soy consciente de lo que hago y quiero seguir a Jesús, ya no me siento como si fuese un niño pequeño, como si intentase jugar con cosas con las que ya no debo jugar. Yo ya sé por dónde tengo que ir, lo que no tengo que hacer. Y él me hablaba de la altura de Dios, él me hablaba de cómo Dios es consciente de que ahora mismo lo amamos esto, pero no va a ser esto toda la vida, sino que eso se puede engrandecer, ensanchar o se puede encoger dependiendo de cuál sea nuestra fe a la hora de seguirlo, cuál sea nuestra intensidad. Eso es brutal. Y me decía, como un poco complementando lo que dices tú, el amor de Dios es tan grande que Él entiende perfectamente que nosotros podemos crecer mucho en ese amor que tenemos hacia Él. Y a partir de esa constancia, me decía eso, intenta no justificar tus pecados. A pesar de que lo repitas, intenta no decir, bueno, es el de siempre. Siempre piensa, ok, esto hay que cambiarlo, pero como que hay mucho margen. ¿Sabes qué me pasó? Es increíble esto, ¿eh? Es increíble. Cuando termina, con relación a esto, ¿eh? Sí, no cambio de tema. Cuando termina la presentación del libro, yo bajo, después de haber dicho esto. Y se me acerca varias personas a pedirme una foto y tal, cosa que a mí me cuesta un poco, me paso mucha vergüenza con ese tema. Pero se me acerca una madre y me dice, mi hijo te quiere conocer, pero no puede venir aquí porque está en silla de ruedas. Vale. Entonces yo estuve como 15 minutos en el proscenio del escenario hasta que fui a salir y me encontré con su hijo. Su hijo tiene una discapacidad enorme, o sea, no, completamente tumbado en silla de ruedas. Rodrigo se llama. Nos hemos hecho grandes amigos. Qué bueno. Es un tipo increíble. Lo que me pasó con él fue un regalo de verdad. Me cogió de la mano y me dice, con respecto a esto, dice, Jaime, da gracias por caer siempre en la misma piedra. Es una bendición saber de qué pecas. Lo malo sería ir al confesionario y contar cada día una cosa diferente. Dios te está diciendo dónde está tu salvación. Eso te lo dijo Rodrigo. Eso me lo dijo este chico. Dice, Dios te está diciendo dónde está tu salvación. Que es una cosa maravillosa. El hecho de ser consciente del gran pecado que tenemos o de los pecados que repetimos una y otra vez, ¿no? O sea, ser consciente que eso es un pecado o que eso es una cosa que tenemos que solucionar. El no ser consciente de eso sería mucho más grave que el hecho de estar cayendo siempre en la misma, ¿no? Total. Si lo piensas así... Y en cierto modo eso nos hace humildes o nos acerca a esa humildad de decir, bueno, la realidad es que nosotros somos pecadores y lo vamos a ser siempre. Entonces, no es una cuestión de no pecar, es una cuestión de luchar constantemente contra la tentación del pecado. Lo cual es un estado en el que nadie está cómodo, yo creo. Nadie. Personalmente yo no lo estoy. Yo no lo estoy tampoco. Y me enjuicio muchísimo, además. Sí, ¿no? Mucho, sí. Buah. Mucho. Qué buen comienzo. Qué buen arranque, ¿no? Y tenía el bloque de fe, al final para no ir a piñón, pero bueno, igual terminamos el Zen Challenge y ya salto directo. Sí, la reflexión de este mes. ¡Bumba! Yo creo que ya a no ser que tengas otra, yo creo que eso es espectacular. Sí, eso. Y de tus hábitos del día a día, que eso sí que tengo mucha curiosidad, por ejemplo, porque hemos hablado varias veces a lo largo de los años, pero no me imagino cómo es un día a día tuyo, ¿no? De todas estas cosas que hay aquí, 1 hora de deporte al día, leer 10 páginas al día, ¿cuáles haces, cuáles te gustaría hacer y cuáles son un reto para ti? Vale. 1 hora de deporte al día, todos los días. Todos los días. Eso sí lo haces. Eso sí lo hago. Vale. Esto lo hago. ¿Lo tacho? Sí. Bueno, no, en realidad tacha solo las que te quieras comprometer. Ah, vale. Pues las que sean un reto para ti. Las que leer 10 páginas al día, eso es una cosa... Claro, es que mi trabajo consiste en leer cosas y repetirlas. Entonces... Igual sí que lees, ¿no? Igual que sí que leo un poco. Sí que leo. Vale. 2 litros de agua al día, jamás, tío. Bebo muy poca agua. Vale. O sea, que la voy a tachar. Dar las gracias a diario. No lo hago. ¿No? No lo hago. La verdad es que no. Dormir 8 horas mínimo, ya como te lo he dicho antes, imposible. Yo duermo muy poco. Muy poco. Muy poco. Me has dicho que te llegas a levantar a veces a las 2 de la mañana. Sí, la última vez me desperté 2:40 de la mañana y no volví a pegar ojo. Pero otros días duermo increíble. Pero no sí, que no eres como regular, ¿no? Con el tema del sueño. Espero que me ayude. Total, Zen Sleep te va a ayudar. Ojalá que sí. 100%. Así que lo tacho. Táchalo ahí. Y nada, 0 drogas, 0 alcohol, 0 tabaco, 0 azúcar, eso no. Eso... De hecho, yo con la comida, tío, es con lo que más suelo fallar, me cuesta mucho. De hecho, tapo mucho con la comida. O sea, yo sé
perfectamente cuando algo no va bien en mí porque descontrolo la alimentación un montón. Va, qué bueno eso que lo comentes. A mí me pasa parecido también. Sí, ¿no? Ujú. Y lo paso un poco mal porque me mete en un bucle de... Yo cuando como mal luego me siento fatal, no pienso bien, Es una cadena de es una cosas. A mí me cadena, pasa que cuando brother. estoy bien, me pasa cuando hago deporte continuado. Siempre me apetece comer bien. Cuando empiezo a comer mal es cuando llevo un tiempo sin hacer deporte o estoy Sí, muy estresado. Entonces todo lo malo, grasiento y ultraprocesado me empieza a apetecer más de lo normal. sí. Sí. Y luego yo como me sienta fatal, pero no puedo parar. O sea, es terrible. Así que eso lo voy a tachar. Y cero móvil antes de dormir, tío. O sea, yo miro demasiado el móvil. Ya Miro, somos dos. miro demasiado el móvil y pierdo mucho tiempo con él. Lo voy a poner, Genial. sin duda, pero además el más grande, ¿eh? Sí, ¿no? El más grande, Es sin el duda. némesis ese ahí ya. Sí, sí. Total. Buah, buenísimo. Joder, es el Zen Challenge ahí más intenso con la reflexión esa. Me ha encantado, tío, porque de hecho era algo que quería preguntarte, lo tenía por ahí. Fue una de las últimas preguntas que marqué, el tema de la confesión, porque Sí, es algo en lo que yo me sigo considerando relativamente nuevo, porque en mi conversión he ido paulatinamente como adentrándome más y más en sí. la fe. Y hubo una época en la que la confesión para mí era algo completamente desconocido, no entendía cómo funcionaba, cómo hacerlo. Luego empecé a hacerlo, pero no era constante. Y ahora ya Ya. intento ser constante y estoy en el proceso que comentas tú de... Es que digo, a veces digo que le voy a contar lo Lo mismo de mismo. siempre al Señor. ¿A ti te pasa que yo a la iglesia que voy a misa va mucha gente y muchos curas? Y me pasa que cuando me va a confesar el mismo cura ya me da incluso vergüenza, tío. Digo, va a decir, este pavo otra vez con la misma vaina. Te dice, di lo tuyo. Sí, 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 sí. No, que va. Luego piensas en los curas, cómo son y lo que No, hombre, escuchan, claro. y son los primeros que estarán acostumbrados a. Bueno, al final, supongo, bueno, habrá de todo, ¿no? Pero habrá como una serie de pecados que serán muy, muy, Muy comunes, muy comunes seguro. en la mayoría de la gente. Sí. Quería empezar preguntándote por cómo estás ahora, en qué momento estás de tu vida. Pues. O sea, me siento bien, pero no considero que esté en un gran momento. Vale. ¿Sabes? Estoy como en una especie de etapa de transición, yo creo. De. No de forma negativa, ¿eh? Sino que estoy empezando a tener ideas mucho más claras, entonces estoy empezando a ver cosas de mi vida que no tienen mucho sentido, pero que me cuesta despegarme de ellas. Em, por un momento de luz en el que me veo, hay muchas cosas de mi pasado que me arrepiento mucho, me hacen mucho sufrir, Vale, ¿sabes? te entiendo, Y que sí. muchas veces me impiden estar en el presente, Ujú. ¿sabes? Me pasa mucho con mis hijos. Hay cosas de mi pasado a nivel personal que me han hecho considerar que no he sido buen padre o no he estado en momentos que debería haber estado y que me arruinan los días. Sí. Sí, lo paso mal. Entonces estoy como en ese momento de intentar deshacerme de una mochila que me ha pesado mucho tiempo y que a veces me cuesta mucho deshacerme de ella, ¿sabes? Bueno, sí sé. O sea, te entiendo, personalmente te entiendo porque, Mm. o sea, esas palabras resuenan en mí. Yo creo que es de lo que más sufro, quizás. Y últimamente lo he estado reflexionando, el tema de entender que Jesús ya me ha perdonado, pero yo no consigo perdonarme del todo a mí Ujú. mismo. No sé si de alguna manera es un poco como... Totalmente, pero absolutamente. Y de hecho, eh, claro, digo, hay cosas que puede perdonarme esto, y estoy seguro de que sí, pero que para mí es como imperdonable, ¿no? Ya. Realmente Imperdonable. claro que puede. Y ya Claro lo que ha puede, hecho, ¿no? ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho, ya lo hizo. O sea, ¿qué más necesitas, no? Que Total. ya lo hizo. Pero me hace sufrir un montón. Y yo sufro mucho de desesperanza, ¿sabes? Hay una cosa que me empiezo a amargar en si cosas de mi pasado se me dan la vuelta, se me ponen otra vez en el presente, o salen a la luz, por así decirlo. Ya ves tú, que no hay tampoco nada que... Pero sufro un montón. Sí. ¿Estás buscando un suplemento que te ayude a mejorar la concentración, la memoria y también te ayuda a reducir el estrés, la fatiga y la ansiedad? Pues ya no tienes que buscar más porque te presento Zen Focus y lo tienes disponible en el link de zenlabs.com en la descripción. ¿Y qué crees que te está ayudando más en este proceso de restauración en ese sentido? Yo sin duda la fe y la terapia. Vale.
la fe y la terapia. Estoy en un momento de mi vida donde voy a terapia más que nunca. ¿Sabes? A mí me ha pasado que no tengo un discurso milagrista. No sé si esa palabra existe. No sé, pero me gusta. No tengo un discurso milagrista. Es decir, claro, yo no es que a través de la fe haya encontrado la salvación o me han curado de cosas que tenía enquistadas en el alma. Yo no defiendo eso. Pero sí me ha puesto una visión tan clara de las cosas que me dice, tira para allá, ¿sabes? Y hay cosas de mí que yo solo puedo solucionar con terapia y que gracias a Dios, nunca mejor dicho, estoy con un compromiso conmigo mismo más fuerte que nunca. Uh-huh. Y que además siento que una forma... Porque yo lo he pasado, llevo unos tiempos que lo he pasado muy mal, tío. Por temas que, por respeto a mi familia, no quiero comentar. Lógico. Pero que he tenido cosas que me han hecho sufrir mucho y tendencias que me han hecho sufrir un montón. Y yo te juro que en un momento de sufrimiento absoluto, recuerdo estar rodando en Tenerife hace ya tiempo, hace 2 años y pico. Y, tío, estar rezando y llorando, hecho polvo, diciendo, quítame esto de mi vida. Quítamelo. Quítamelo de mi vida, tío, pero arráncamelo, Dios. Si estás por ahí, arráncamelo. O sea, que no tenga esta tendencia nunca más. Sácamelo. Luego entendí que lo que yo, donde yo podía llegar, si conseguía por mí mismo quitarme eso, era una muestra de amor de Dios brutal. Podría decir, te lo puedo quitar, pero hazlo tú, ¿sabes? ¿A dónde vas a llegar si consigues hacerlo? Es mucho más lejos que a donde puedes llegar si yo hago que esto desaparezca de tu vida. Entonces estoy con un compromiso conmigo mismo de decir, tío, voy a trabajar las cosas. ¿Sabes? Estoy ahí. Buah, eso. Sí. Buah. Sí. Es que realmente el problema de, al menos que he tenido yo, que creo que muchos de los que nos estén viendo lo tengan también, es que muchas veces queremos que Dios nos solucione las cosas, como si fuese un genio de la lámpara, como si fuese por arte de magia, en plan, te toca con la varita y ya no tienes pues esta pesadumbre que te arrastra hacia un pasado del que no estás orgulloso. Sí. Y ya lo dicen, que muchas veces cuando tú le pides paciencia a Dios, no te da la habilidad de ser paciente, te da un reto en el que tú puedas demostrarte a ti mismo que puedes llegar a ser paciente. Eso es. Y para mí ha sido fundamental en mi crecimiento en la fe el entender que las cosas no ocurren por arte de magia, sino que es gracias a Dios como puedes llegar a encontrar ese oasis que estás buscando de calma en un sentido de tu vida. Pero tienes que... Primero te va a poner una prueba, o varias, donde tú tengas que demostrártelo a ti mismo. Es que si no, no hay manera. Porque a nosotros no nos gusta nada que no nos hayamos ganado. No sé si a ti te pasa. Pero muchísimo. De hecho, me siento poco meritorio, me siento un impostor. Claro. Normalmente que pasan cosas que yo digo, esto no me lo merezco, me sientan fatal. Y también que la única forma de tener apego a comportamientos que son difíciles de mantener, como es la paciencia, como es la caridad, el amor, el respeto hacia la gente, es habiendo luchado mucho por ellos. Claro. Es que ser buena persona yo creo que es una decisión continua. Total. Una súper decisión, además. Y en los mínimos detalles, sobre todo. En los mínimos. Sobre todo. Sí. Hoy me ha pasado, por ejemplo, que estaba leyendo el comunicado del Papa en referencia a la Cuaresma. Decía algo así como que esta época era muy, muy interesante para probar, por ejemplo, a medir nuestras palabras respecto al prójimo y nuestros pensamientos, ¿no? Lo decía así como apunte de, aparte de hacer el ayuno físico, de ingerir nutrientes, ayuno de no hablar por hablar, no criticar a personas que no están a nuestro alrededor, no insultar, no degradar. Y yo se lo pasé a mi chica y le dije, qué importante es esto para mí. Y le dije... Y me dijo, bueno, pero tú no haces mucho eso. Y le dije, igual contigo no, digo, pero con mis amigos me vengo arriba que flipas. Y ha sido llegar aquí, estar con la banda y antes solté una rajada que no me acuerdo de qué era y ya dije, si es que ni 15 minutos. No he aguantado ni 15 minutos. No he aguantado ni 15 minutos sin hacer algo que ya he visto que era exactamente lo que tenía que centrarme para seguir profundizando en mi fe y seguir el camino recto, ¿no? Total. Pero bueno, tienes la opción de frustrarte o tienes la opción de recordarte quién eres y lo imperfecto que eres y lo mucho que necesitas al Señor para que te guíe en esa misión. ¿Te puedo hacer yo una pregunta? Las que quieras. Porque yo hay una cosa que también que me tiene por el camino de la amargura. Esto de los pensamientos impuros. ¿Hay algo
que yo digo, tío, esto es imposible de cambiar, ¿no? No sé tú cómo lo llevas, pero a mí me hace sufrir un montón porque digo, yo no soy dueño de lo que pienso. Soy dueño de las cosas que puedo hacer con las cosas que pienso, o si les doy rienda o no. Pero hay algo que me amarga porque digo, tío, mi cabeza es la loca de la casa absoluta. O sea, basta que yo diga, no pienses mal de alguien, no pienses no sé qué, que se me pronuncia una barbaridad. Fuah. Aquí hay un temazo. O sea, ¿No? esto, hace poco escuché a una neurocientífica hablar de eso y decía, en resumen, yo no entiendo tanto de esas cosas, pero explicaba que nuestro cerebro no entiende de negativas. Es decir, si tú, por ejemplo, con el tema de estás pensando en no quiero comerme esa hamburguesa, o dices, tengo que cuidar mi alimentación, Sí. ¿cuál es mi pecado a la hora de comer? Las hamburguesas me encantan cuanto más grasientas. Entonces, si tú piensas, tengo que dejar de comer hamburguesas, tu cerebro lo único que entiende es hamburguesas. ¿En serio? Y lo relaciona, no entiende el no quiero comer hamburguesas. recibe el estímulo. O sea, puede llegar a entender que no quieres, pero en tu cabeza lo que renderiza es hamburguesas me encantan y siempre que las comemos nos sientan muy bien. Que no quieres y lo mismo con la masturbación, lo mismo con cualquier vicio que tengas. Entonces, que hay que cambiar el lenguaje mental cuando queremos dejar de pensar en una cosa y es directamente no nombrarla, sino pues nombrar su opuesto o directamente leer la palabra. Es decir, en el sentido de que... Y eso lo hice mucho, a mí me ha ayudado un montón. Porque, por ejemplo, con un tema personal, que yo nunca he tenido problemas con eso, pero como muchos hombres, Sí. he tenido épocas de darle a la zambomba Sí. lo que me pedía el cuerpo. Y yo estuve un año sin darle. Y lo intenté sin Dios mediante. Es decir, yo ya creía, pero lo hice por motivación mía personal. De, mira, esto ya no lo quiero para mi vida, esto es de débil, esto es de lo que sea. Y me comí la cabeza y no lo hice. Pero fue un suplicio. Yo andaba con un humor... Terrible. Terrible, imposible. ¿Qué pasa? Luego lo volví a intentar cuando ya había profundizado en mi fe y ya tenía la costumbre de ir a misa, la costumbre de leer la Biblia, la costumbre de orar por la mañana y por la noche. Y el hecho de estar más cerca de la palabra y de Jesús hacía que yo a lo largo de mis días ni siquiera sufriese, porque el estar pensando en eso no me hacía pensar tanto en lo otro. Ya es lo otro. Obviamente, como me despistase en algún momento, Sí, pues sí. me surgían, pero la cantidad de pensamientos intrusivos eran mucho menores. ¿no? Y ahí entendí lo que dicen de eso, que cuando quieres alejarte de la tentación, al final la única manera es seguir a Jesús cada vez más y cada vez como profundizar más en tu fe, porque por ti mismo, tú dices, no puedo controlar lo que pienso. Efectivamente, no lo puedes controlar, pero sí que puedes, digamos, vaciar tu cabeza de eso para que entre Lo otro, claro. lo otro, y de esa manera está lo suficientemente lleno como para no distraerte. Eso es lo que yo te puedo decir, pero a mí me pasa exactamente Es igual. una cosa que me cuesta. Además, en cuanto entra el mínimo pensamiento, el hecho de decir, no debe pensar esto, me hace que coja una dimensión Total. gigante. Total, y yo creo que se entrena. Una cosa te digo también, vivimos en un momento, y bueno, y tu estilo de vida no me lo quiero ni imaginar con el alcance que tienes y lo expuesto que estás, pero eso lo hablo mucho con mi chica, que ella no es, o sea, no es conocida y ve cómo vivo yo, cómo estoy expuesto, cómo son mis rutinas, y me dice, tío, tú lo que necesitas es tocar hierba, respirar aire fresco y caminar entre los árboles, porque la vida que llevas, y ya no es que me lo digáis, es que yo lo sé, digo, ¿cómo voy a no tener pensamientos impuros si vivo en el centro de Madrid? Es que... Estoy permanentemente pensando en qué contarle a la gente sin que ellos me pregunten, a través de un podcast, a través de esto, a través de lo otro. Y luego digo, bueno, no quiero quiero estar ordenado. ¿Cómo vas a estar ordenado? Es una vida llena de estímulos. Pero muchísimo. Claro, yo también lo pienso y digo, es mucho más complejo tener una vida de fe en mitad de Madrid que en un monasterio, ¿sabes? Perdido en mitad de la montaña. Totalmente. Y dependiendo a lo que te dediques, claro, tú te dedicas eso a... Bueno, o sea, a ti te reconoce muchísima gente, o sea, a nivel números, o sea, yo ya lo he llegado a pasar mal con esto, lo comentaba antes contigo, Sí. y tú tienes como 10 veces los números que tengo yo, o sea, quiero decir que te conocen abuelas, niños, todo tipo de personas, porque has salido en la tele, en Netflix, eres actor, ¿sabes? Sí, los actores y los músicos y los futbolistas vivís unas vidas que yo, o sea, gracias a Dios, no vivo en ese aspecto. Entonces también tienes que ser un poco misericordioso para contigo mismo, en el sentido de entender que es un proceso largo, que probablemente tengas que ir purificando a nivel, pues, crecimiento tuyo, con tu familia, con tu vida, y que ahora mismo en este momento de tu vida tampoco se puede compaginar también, por ejemplo, la vida de actor con luego ir a misa y confesarte y decir, ¿por qué tengo pensamientos impuros de nuevo? Por lo que dices, estás
en demasiados Una cantidad de sitios estímulos brutales. a la vez. Totalmente. Es, Totalmente. es complicado el tema. Sí, sí. Me gustaría preguntarte cómo nació Dime. tu vocación. O sea, es decir, ¿cuándo decidiste que...? Esto me pasa a alucinar. ¿Sabes que el primer papel que yo interpreté en mi vida fue de niño Jesús en la función del colegio? No. Sí, de verdad. Bueno, estaba ahí Yo ya. estaba ya apuntando. No, en mi colegio tuve la gran suerte de que había 2 profesores que eran apasionados del teatro Vale. e hicieron una compañía de musicales dentro del colegio. ¿Y sabes qué sucedió? Que yo era muy mal estudiante. Muy malo, ¿eh? Soy el cuarto de 5 hermanos. Todos han estudiado increíble y he sido nefasto. Pero nefasto, ¿eh? Lo que pasa es que necesitaban a un niño para hacer la función del colegio. Me cogieron a mí y yo cuando me subí a un escenario me sentí tan valiente. Vale. ¿Sabes? Tan valiente. Y también de repente vi como un montón de gente valoraba lo que hacía, me prestaba atención y me daba un lugar. Cosa que yo de pequeño no tenía porque recibía mucha bronca porque era un desastre. Eras como travieso. Muy travieso. Tienes cara de haber sido travieso. Muy travieso, tío. A mí en el instituto no me conocían. O sea, no. Eras de esos. Sí, de esos no sabían quién era. Decían, Jaime Lorente, ¿quién es? De verdad. La leyenda. La leyenda. No lo sabía. Entonces yo encontré un lugar de pasión, me encantaba, dedicaba mucho tiempo a leer teatro y es que fue evidente. De hecho, yo estudié en la primera promoción del Bachiller de Artes Escénicas que se hizo en España. Yo cuando se lo dije a mi padre, me dijo, menos mal, qué alegría que saquen algo así, que puedas y te apetezca estudiar. Se alegraron mucho. Qué bueno que te apoyasen, ¿no? Pero muchísimo, ¿eh? Mucho, mucho. Es increíble la de vueltas que da la vida. Cuántas personas nos estarán viendo ahora que tendrán como su vida patas para arriba y no habrán encontrado aún su vocación o su pasión o su propósito y que puedan escuchar historias como la tuya, que es así de real, ¿no? Que durante mucho tiempo no... O sea, empezaste en el teatro, en el colegio y ahí descubriste por primera vez que podías Totalmente sentirte valiente y reconocido por algo que estabas haciendo, ¿no? Sí. De hecho, es de lo que más sufro con mis hijos, porque... Claro, lo maravilloso de la paternidad, que hay cosas que recuerdas de tu infancia a través de tus hijos. Claro. Y eso es maravilloso, porque yo veo cosas que digo, esto viene de algún lugar de mí, es suyo, pero también viene de algún lugar de mí. Y yo he sufrido tanto en mi vida por no sentirme validado, porque las cosas que estaban establecidas y que nos enseñaban eran siempre las mismas, y o se te daba bien eso o no era válido, que me da pánico, tío, que mis hijos pasen por eso, ¿sabes? Ya. O sea, hay algo de decir... Porque además luego, una frase que dice mi padre que a mí me encanta es que tus hijos tienen que ser libres a pesar de ti, ¿no? Y tienes que hacer el ejercicio de educarlos y plantearles unos límites, pero dejarles la libertad para que descubran quién quieren ser. Exacto. Que bueno, me da mucho miedo, me da mucho miedo. Me comprometo mucho con eso, pero me da miedo que no encuentren un lugar donde sentirse seguros o que se apasionen o se sientan válidos. No claro, sé. y me imagino que tú también tendrás esa sensación de no quiero sobrecompensar, ¿no? Totalmente. Eso es, además, mira, pues toco una tecla, ¿sí? Que yo en terapia he echado llantos horas y horas, ¿eh? Heavy, tío, porque el amor, si la educación, si lo principal está en los límites, tío. En los límites. La mejor forma de amar a tus hijos es ponerle un límite, diciendo, este es el terreno del juego, puedes jugar de aquí hasta ahí, ¿sabes? Ellos van buscando el límite todo el tiempo. Y se lo pasan y dice, ¿estaba aquí? Ah, no, está aquí, esto no lo puedo hacer. Vale, pues entonces puedo jugar de aquí a aquí, puedo probar de aquí a aquí. Y ellos agradecen muchísimo que tengan un espacio de seguridad. Los límites son un cordón de seguridad. Total. ¿Sabes? Llego hasta aquí, no llego, vale, esto me sienta bien, esto me sienta mal. ¿Qué pasa cuando tú como padre no estás centrado, arrastras un pasado que no está bien, empiezas a hacer cosas mal, que tu forma de amar se convierte en una forma compensatoria porque te sientes mal por haber hecho las cosas mal, entonces quieres un beneficio directo del niño de ¿quieres más chocolate? Toma más chocolate. Te quiero, ¿has visto que te quiero? ¿Quieres el juguete? Toma este juguete. No, esto no está bien, pero hazlo, que así ves que soy un padre de puta madre. Claro. Y
cuando te das cuenta de que haces esas cosas, tío, yo sufro un montón porque dices, tío, no los estás queriendo. Estás compensando cosas que tú has hecho mal, queriendo tener buenos momentos con ellos que le están sentando fatal a los críos. No sé si me entiendes. Totalmente, ¿no? sí. O sea, y a mí eso me ha hecho sufrir un montón. Una de las cosas que más me hizo a mí decir, Jaime, hasta aquí, ordena tu vida, han sido mis hijos, sin duda. Sin duda. Claro. Sí. Bueno, o sea, yo creo personalmente, yo no soy padre, ¿no? Me gustaría serlo, pero de momento no lo soy, pero creo que ya la clave de un buen padre es que tenga el suficiente amor por sus hijos como para plantearse si lo que está haciendo es bueno para ellos o no, independientemente del resultado, porque al final eso ya es multifactorial. Totalmente. Tendrán, ¿qué tienes? ¿2? Tendrá un carácter distinto entre ellos. Muy distinto y se llevan 18 meses, ¿eh? Claro. Pero son el día y la noche. Claro. Entonces al final tú lo que te tienes que asegurar, supongo, es de intentar como actualizar esa relación que tienes con ellos para ver hasta qué punto eso, igual estoy sobrecompensando, igual estoy siendo demasiado severo o incluso, yo qué sé, muchas veces yo lo que conozco de historias de padres e hijos, incluso en mi propia familia, es, por ejemplo, a mí mi madre me dio muchísima libertad porque ella no la tuvo. Y no estoy hablando de mi caso, pero un exceso de libertad, dependiendo del niño que sea, puede ser problemático también. Claro, sí. Entonces tú dices, yo no tuve mucha libertad, ahora a mi hijo se la voy a dar al máximo. Todo lo que quiera hacer, voy a buscar la manera de que pueda hacerlo. Igual eso, por el carácter del hijo, es contraproducente. Entonces, le estás educando por ti, no por él. O sea, por lo que tú tuviste o no tuviste, sin embargo, no. Totalmente. Claro. Fua. Es que esto es lo que decían. Yo he dicho mucho esta frase. Dicen que la paternidad es la única carrera que te dan el título antes de estudiarla. y es así. Y luego, pero bueno, en algún lugar del alma estamos preparados porque sucede. Hay un montón de gente aquí y todos tenemos padres, ¿no? Luego lo piensas y dices, al final la vida es lo que es. Quiere decir, no hay ni un solo padre perfecto, ni un solo hijo perfecto. Y yo qué sé, de historias, de infancias terribles han salido historias maravillosas y de infancias perfectas han salido historias terribles y todas las combinaciones que puedas encontrar entre sí. Totalmente. Por eso te digo que al final yo creo que lo importante es tener esa humildad, ¿no? Que me lo decía ayer también en el confesionario el cura, me decía de Santa Teresa, decía que la humildad era andar en la verdad. Bonito. Y esa verdad es algo que estoy trabajando últimamente por el tema de, sobre todo, no mentirse a uno mismo. Bueno, que lo vamos a hacer igual, pero darse cuenta. Al final las respuestas son o sí o no. No, bueno, podría ser, pero es que los demás lo hacen, pero es que en realidad mi yo del pasado... Al final es, tío, ¿quieres cambiar esto? Sí. ¿Te está costando? Sí. ¿Puedes hacerlo? Sí. Ya está. Totalmente. Continúa por esa línea. Yo creo que el esfuerzo cuenta. Se nos tiene en cuenta, creo. Total, y es un tema mental también. Tú te autoconvences a ti mismo. Es como el tema del lenguaje, tío. Yo no sé cómo lo llevas tú, pero es algo que yo he tenido que cambiar. El de hablarte mal a ti mismo. Sí. Tú eso has caído el hablarme mal y el decir muchos tacos, que estoy intentando no decirlos. Estoy ahí yo. Porque creo que es venenoso. Sí. Súper venenoso. Y yo me hablo fatal también. Muy mal. Sí. Es que por ahí empieza. Yo creo que es un síntoma de... A mí me pasa mucho. Yo ahora no estoy en terapia, pero he hecho terapia intensamente y tengo la suerte de rodearme de amigos que me hacen de espejo y ahora tengo mi novia es fantástica para eso, me hace mucho de espejo. Y en realidad uno de mis problemas que me di cuenta el domingo pasado es que, en principio, desde mi conversión soy un hombre nuevo al cual Jesús está restaurando, pero yo sigo aferrándome al hombre viejo, que de eso hablaba San Agustín también, ¿no? Y la clave está ahí, en que tengo una serie de creencias que me hacen pensar que yo tengo que seguir aferrándome a cosas que nunca tuvieron que ver conmigo, sino que fueron añadidos, sedimentos que se fueron quedando de la historia de la vida por tener que sobrevivir a ciertas etapas y tener que, a ver, ¿qué hago ahora para salir de esto? ¿Y qué hago ahora para salir del otro? Llega un punto en el que descubres a Jesús y Jesús te dice, no tienes que hacer nada para salir de ningún sitio, solo sígueme. Y tú lo sigues, pero vas con toda la mochila, con todos los cacharros, con todo. Se llama una relación tóxica con tu yo del pasado, absolutamente. Total. Y a veces idealizada, ¿eh? A veces idealizada. Yo hay cosas que digo, puede parecer una chorrada, pero hay pensamientos fugaces de, pues ahora soy consciente de cosas y me da rabia serlo, ¿sabes? Me da rabia haberme dado cuenta de cosas o haber tenido una serie de revelaciones porque digo, ahora sufro más, ¿sabes? No he sido capaz todavía de quitarme esta mochila. Ojalá el día que me la consiga quitar sea todo mucho más liviano, ¿no?
Pero digo, a veces en la ignorancia vivía a justo. No idealizo eso cuando no es verdad, me refiero. Sí, pero a mí me ha pasado ¿Me eso entiendes, también. no? De hecho, el camino de la fe es muy duro porque tú te crees que más o menos tienes una serie de defectos, ¿no? Y que los puedes ir puliendo con la oración y Mm. con la vida de fe, pero lo que va ocurriendo es que sí, vas puliendo esas cosas, pero van surgiendo otras. Sí, Es como que totalmente. te empiezas a adentrar en el abismo y el abismo cada vez es más amplio, más grande, Sí. y dices tú, parece que nunca va a terminar. Y te da esa sensación de, pues casi que prefería no haber entrado, porque antes conocía 3 defectos y ahora conozco 27. Efectivamente, ¿Sabes? que me cago en la leche. Totalmente. Disculpa que te interrumpa el podcast, pero te habrás dado cuenta de que al principio de cada conversación siempre le regalo al invitado el modo Zen. Esto que ves aquí son nuestros 3 suplementos. El Focus para la concentración, el Calm que te ayuda, como su propio nombre indica, a bajar los niveles de estrés y el Sleep que te ayuda a conseguir un sueño más profundo y reparador. Los puedes encontrar en zenlabs.com. Link en la descripción. Continuamos con la conversación. Tío, quería hacer... Buah, es que me surgen como 8.000 preguntas respecto a este tema porque me parece interesantísimo, pero una de ellas es, con todos los temas... Bueno, el de la revelación. Tú antes Sí. mencionaste que tuviste una revelación el año pasado, Sí, más o menos. Bueno, así hace un año y medio. hace un año y medio. Año y medio, 2. ¿Se puede contar? Sí, pero, o sea, no fue. No fue nada muy especial, ¿eh? O sea, fue una cosa interna mía de... Mi familia es muy católica, son del camino neocatecumenal. Yo siempre he vivido la fe en mi casa, pero la abandoné muy temprano. Vale. ¿De qué edad más o menos hablamos? Yo entré en las comunidades del camino, lo dejé cuando hice el primer escrutinio, yo creo que tenía 16 años. Vale. 16 años, Ok. ¿vale? Entonces yo a los 16 años empieza mi etapa del instituto, empieza la etapa, yo no, en esa etapa porque no iba, pero yo de verdad había algo de abandono total. O sea, no resonaba nada de la educación que mis padres me habían dado, no iba a misa nunca, no había nada religioso, nada que resonase en mí, absolutamente nada. Estudio en la Escuela de Arte Dramático, me voy a Madrid, empiezo a trabajar, sucede La Casa de Papel, que es como el acontecimiento laboral más importante de mi vida por todo lo que supone. Y cuando termina empieza una etapa de sufrimiento brutal. Brutal. De no entender cómo había depositado tanto esfuerzo en mi vida en conseguir una serie de cosas laborales, las había conseguido y esas cosas solo me estaban produciendo un sufrimiento enorme. O sea, a nivel personal iba todo para atrás y a nivel laboral todo para adelante. O sea, la gente me quería ver más, yo me quería ver menos. Toda la gente ya me llamaba incluso por un nombre que no era el mío, ¿no? O sea, la gente me estaba definiendo por algo que yo ni era, porque me llamaban Denver o por el trabajo que había hecho. Y entonces yo me empecé a replantear, digo, Dios, si yo no me conozco ni a mí mismo, no sé qué quiero, no sé qué hay. Ya. La gente me invitaba a todos sitios, solo sufría. Empecé a hacer cosas malas para poder sobrellevar las situaciones y inventarme un nuevo... Me empecé a inventar un nuevo Jaime, que es una cosa que yo he trabajado mucho en terapia. Me inventé un personaje enorme. Un personaje enorme, tío, para poder conciliar con la vida que yo mismo me había generado. ¿Cómo puedo mantener esto? A través de... Bueno, no te voy a contar, pero te imaginas. Sí. A través de esto puedo mantener el personaje. El personaje de esta vida me gusta, esta vida merece la pena. El tener amigos que no sé si son mis amigos, pero me interesan, merece la pena. El ponerme de rodillas para conseguir no sé cuántas cosas merece la pena. El no defender mi libertad merece la pena. El no defender mi principio merece la pena para conseguir. Claro, yo cada vez que necesitaba defender más mi personaje, pues más hacía las cosas que me hacían defenderlo, ¿sabes? Total. Pues estaba matándome, René, matándome, tío. Pero a un nivel de... Si a mí me enviaban las órdenes de rodaje, tío, me daban ataques de ansiedad de llorar. Porque no podía parar esa bola. Porque encima le estaba dando... Yo decía que no. A mí esto no me interesa. Digo, yo puedo dejar esto cuando quiera. Y yo no podía. Ese personaje, ese reclamo que suponía mi situación era tan fuerte que me tenía esclavo absolutamente. Esclavo. Y de verdad, ese día que te contaba,
me puse a rezar sin saber por qué. Vale. Y no había ningún resquicio anterior de, a lo mejor si voy a misa esto se me pasa. No había nada, de verdad te lo digo. Fue muy intuitivo, ¿no? Casi. Muy intuitivo, muy intuitivo. Y desde ahí tuve un apego brutal. Y seguía haciendo las cosas mal. Pero el lugar de descanso que encontraba en tener una conversación con Dios no me lo daba nada. Nada, nada de nada. Y el sentido que le dio a mi vida ha sido tan grande que he querido recuperarme y poder seguir haciendo lo que hago, pero desde el lugar desde donde quiero hacerlo ahora. O sea, ahora mi trabajo cobra un sentido, mi vida cobra un sentido, que a veces no lo relleno, pero sé cuál es. Ya. A veces me cuesta rellenarlo, pero sé cuál es. Y antes era un absoluto descontrol. Absoluto descontrol. Yo creo que me hubiese matado si Dios no hubiese aparecido en mi vida. Yo creo que me hubiese matado. De verdad te lo digo. Porque luego es muy difícil, o sea, muy difícil ver cómo toda la gente desea tu vida y tú te quieres morir. Te quieres morir. Porque no entiendes. No entiendes cómo la gente te valora o te admira y dices, tío, si yo me estoy matando por dentro, si yo no soporto esto, si yo no me creo merecedor de nada, si soy un impostor, si necesito hacer 1000 cosas para poder defender este traje que me he inventado. Pues es terrible, tío. Es terrible. Terrible, terrible. No, acabas de contar una historia que me resulta impresionante. Sobre todo, es curioso porque a mí en un nivel distinto hay mucha gente que en determinados momentos de mi vida ha llegado a pensar que yo también estaba mucho mejor de lo que estaba porque las cosas me iban bien en apariencia, ¿no? Claro. Y yo creo que a la gente en general, a los seres humanos, que al final somos todos hermanos, nos ayudaría mucho entender que las personas que vemos que aparentan estar en la cresta de la ola muchas veces son quizás las que más ayuda necesitan. Sí. Y ya no hablo de mi caso, pero lo que describes tú es mucho más potente que cualquier cosa que haya podido. Lo tuyo fue más repentino también, Sí. ¿no? Además es que, fíjate que yo solo había hecho teatro. Yo antes de La Casa de Papel había hecho una telenovela, El secreto de Puente Viejo, que bueno, me conocían las señoras mayores y ya está. Pero la primera serie de prime time que yo hice fue La Casa de Papel. Yo no estaba preparado para nada. Para nada. Tenía 22 años, tío. Qué fuerte, tío. ¿Ya hace? Hace tanto, tío. Qué curioso. Hace mucho. Que yo te conocí por esa serie. Por esa serie. Yo estaba en Finlandia viviendo. Fíjate. Estaba allí viéndola y tal, y decía... Fuerte. Y de hecho, o sea, como anécdota, nunca me olvidaré de que yo ahí lo empezaba a petar en YouTube, como quien dice, ¿no? Y empezaban a subir los números y la gente me empezaba a reconocer por primera vez. Algo que yo estaba haciendo tenía reconocimiento. Era como, guau, y aparte era algo mío. Estaba hablando yo de mis cosas y tal. Claro, total. Y un día, viendo La Casa de Papel, con la que era mi pareja de aquella, nos pusimos a mirar los perfiles de los actores de esa serie, porque la estábamos viendo y era como, mira Denver, mira no sé qué, mira tal. Y me acuerdo que busqué el tuyo y me ponía lo de seguir también. Sí. Y yo me quedé así y digo, oye, ¿Qué? que Denver me sigue. Ojo, ¿eh? Pues yo no estaba nada acostumbrado a eso. Yo estaba en un punto en el que me conocía gente, pero yo vivía en el extranjero, no tenía ninguna relación ni con el mundo de YouTube ni con ningún mundo. Yo era como un outsider totalmente. Y estar viendo una serie en la tele, que estaba guapísima, y donde pues la gente que ves, tú cuando ves cine dices, ¡buah! Siempre te imaginas que los actores no son... Ese es un problema que tenemos todos, que a veces nos imaginamos que los actores son seres humanos distintos a nosotros, Ya, ¿no? Como que saben cosas que nosotros no sabemos, que se mueven, que viven una vida distinta y al final, joder, sois humanos como cualquier otra persona que se dedica a cualquier otra cosa. Totalmente. Pero a mí me dio esa incluso de decir, anda, me sigue Denver. Y me acuerdo que, no sé si me habías escrito, te habías reído, me habías contestado una historia o algo así, y ahí te escribí. Y ahí empezamos a hablar. Y luego fuerte, ya cuando me mudé a Madrid coincidimos en boxeando, en el Boxer Club. Y desde ahí tenemos un mínimo de relación. Pero fíjate... Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Y lo que estarías pasando tú en ese momento. Pues sí. Y yo viendo la serie diciendo, guau, este tío... Este máquina. Menudo máquina. No, pero es un tema, tío. Y a mí me preocupa mucho que haya gente que piensa que poniéndose un objetivo en la tierra, económico, de estatus, o incluso eso, quiero, como el que he tenido yo, quiero encontrar a la mujer de mi vida y casarme y tal. Me da la sensación de que si no pones ciertas cosas antes en la jerarquía de valores, o sea, te pueden pasar dos cosas, que nunca lo consigas y te amargues, o que lo consigas y sea incluso peor. Y sea incluso peor. Eso es lo que te pasó a ti. Yo considero que un éxito a veces es mucho más difícil de gestionar que un fracaso.
Mucho más, ¿eh? Barras. O sea, a veces, incluso para la gente que está a tu alrededor, a veces es más sencillo compartir. Dicen, la gente siempre está en las buenas, pero en las malas, digo, depende de qué persona seas. A veces que la gente esté en las buenas es más difícil. Cuando te pasan cosas muy buenas y empiezas a levantar unas envidias, unas no sé qué, y la gente que está a tu lado, bueno, la que te permite decirte qué te pasa, cómo estás. Porque a mí una de las cosas que me sucedía es que no me sentía con, con el espacio para sentirme mal. Porque, pero ¿cómo te va a pasar eso, tío? Si te va de puta madre, si todo te va genial, digo, ya, pero estoy triste. Bueno. Entonces yo me empecé a tragar las cosas porque no me sentía en derecho. Eso es, ¡buah! Eso es un tema, tío. Para todos, ¿eh? Que yo creo que a veces pecamos de eso mucho. Cuando a alguien le va bien las cosas o hace cosas que nosotros pues admiramos o ansiamos de alguna manera, Mm, éxito laboral, profesional, lo que sea, personal, espiritual, muchas veces como que no le damos derecho a esa persona a seguir siendo un ser humano, a decir, oye, sí, pues a pesar de esto, yo no estoy bien, ¿sabes? Y cuántos problemas mentales, ¿no? Y cuánta mala salud mental surge a partir de ahí, de padres muchísimo. que no entienden que sus hijos estén pasando por una mala etapa aunque aparentemente sea buena y incluso hijos con sus padres y compañeros de trabajo. Sí. ¿Te costó arrodillarte ante Dios en esa etapa? No, No. no me costó. No me costó nada porque también yo creo que había una parte de mí en la infancia que solo tenía muy dentro, ¿no? Ese pozo existía. Y sí que es verdad que yo he tenido la gran suerte de que en mi familia he visto cómo Dios ha hecho cosas muy positivas. Vale. O sea, Dios en mi familia ha sido un reflejo de amor absoluto. Eh, no se ha vivido. Hay muchos tipos de formas de vivir la fe y hay algunas que son terribles, tío. Ujú. Hay educaciones que son a cuchillo. Y en mi casa ha sido todo lo contrario. En mi casa, gracias a Dios, hemos sido una familia unida y se ha respirado muchísimo amor. Y he visto como muchas cosas se han gestionado de una forma que sin Dios se hubiesen gestionado de otra. Entonces entendí ese momento como una bendición y me agarré como un clavo ardiendo. Claro. Sí. ¿Qué has aprendido de tus padres que te estés sirviendo ahora a la hora de educar a tus hijos? Wow. Tus hijos no los educas con lo que dices, sino con lo que ellos ven en casa. Son dos grandes aprendizajes. De hecho, Pep Borrell, que estuvo aquí en este podcast, comentó que un abrazo, es un clip que se hizo súper viral, que dice que un abrazo a tu mujer delante de tus hijos tiene más impacto y hace más bien que 100 abrazos a cada uno de tus Sí, hijos. Algo sí. así, no sé si lo he Sí, sí, parafraseado sí. mal, pero esa era la No, idea. el concepto es tal cual. Sí, sí. Qué bueno. Y es una premisa que ellos han llevado hasta, bueno, no sé cuántos años llevan ya casados, pero muchísimos. Sí, ¿no? Muchos. 5 hijos, 12 sobrinos. O sea, Wow. imagina, nietos. Sí, sí. ¿Y qué papel ha jugado tu mujer en tu vida y en todo esto que hemos comentado? Pues, es que mi mujer y yo es una relación realmente muy extraña, porque ella no es creyente, Vale, nada creyente. Pero nosotros empezamos y al mes se quedó embarazada. ok. No sabía. Sí, No sí, tengo ni idea de tu vida sí. personal. ¿Vale? Entonces, Vale. al mes se quedó embarazada. Entonces, yo, por una cuestión de valores, y ella también, porque tiene los mismos con respecto a eso, Ujú. tiramos para adelante y hemos construido una familia en torno a algo que pasó de una forma muy casual, Claro, ¿sabes? Muy casual. Entonces hemos tenido como el camino inverso. Lo que pasa que ella, pues teniendo ideales, no ideales, pero sí, yo siendo muy creyente y ella cero creyente, eh, compartimos los ideales más básicos para que una familia pueda llevarse a cabo, claro. ¿sabes? De hecho, hay un respeto absoluto hacia todo lo que signifique la religión en casa y ella tiene mucho respeto. Mucho, mucho. Qué bueno. Sí, sí, sí. Tío, hay un tema en el que reflexiono yo bastante. ¿Tú crees, y me gustaría preguntarte a ti, Mm. ¿tú crees que los artistas del tipo que sean poetas, pintores, músicos, actores e incluso pensadores, filósofos, su pasión o su vocación nace del dolor o de un trauma no resuelto? Vale. Creo que no. Vale. Es
una cosa que yo pensaba que sí. Vale. Y me parece de ser... Bueno, de estar equivocado, te explico. Eh, esto es una flipada que voy a soltar aquí, No, que la genial. gente se va a reír de mí. Yo creo que los artistas somos gente que estamos muy cerca de Dios. Vale. Los creadores somos gente que estamos muy cerca de Dios. Hay una cosa de crear que es una energía, bueno, que está ahí, ¿sabes? Sí, Hay sí, una la cosa primordial, la que energía del hay una creador. cosa que se comparte. Y yo creo que un artista es alguien que tiene la capacidad de darle forma a algo, simplemente. Yo creo que nos hemos vendido como el mito del dolor, del sufrimiento, de esta gente que escribe con un whisky en la mano, borracho, que sale por las noches, termina destrozado, que ha sufrido mucho, que esa no sé qué, que está fumando en la ventana, lloviendo. Nos montamos unas películas enormes. Yo creo que si tú necesitas una cantidad de sufrimiento tal como para crear algo, bueno, puede ser, pero creo que no es sano. O sea, creo que podemos llegar al mismo punto desde un lugar de no sufrimiento. O sea, creo que podemos contar algo sin necesidad de, de haber pasado por eso o de haberlo pasado muy mal para dedicarnos a esto. Yo creo, ¿eh? Me parece, ¿Sabes? me parece una Sí que visión. es verdad que creo que también el arte es curativo. Es decir, yo a través de las cosas que hago puedo sanar muchas heridas. Pero tampoco es necesario. También se pueden sanar de otra forma, ¿sabes? O sea, no siempre, ¿no? Sí, sí, no, está la fe, está la terapia, está el tiempo Está el también. tiempo también. Y un buen ecosistema, una buena familia, unos buenos Ujú. amigos. Pero sí, sí, para mí es un... O sea, yo soy más de los que ha apuntado siempre a que sí, pero entiendo que no tiene por qué ser así. De hecho, me ha encantado la apreciación que has hecho tú de la relación directa con Dios en el sentido de, bueno, que el arte es inspiración divina al final, es Sí, intentar explicar lo que no podemos entender de manera directa, ¿no? Al final, por totalmente. eso el arte abstracto existe y por eso hay canciones que ni entiendes la letra. Y sobre todo porque a pesar de que nosotros nos hagamos una película de que somos unos máquinas y unos pedazos de artistas, el arte siempre está en el que observa. Siempre está en el que observa. Yo siempre lo digo, tío, el mejor cuadro del universo en mitad de la selva no es nada. O sea, significa más una mierda de león, es abono para las plantas. Pero o sea, un cuadro espectacular en mitad de la selva no es nada. El arte está en la persona que observa, ¿no? O sea, hay una capacidad también de reconocer un gesto artístico. Yo puedo hacer cualquier cosa en la habitación de mi casa. Eso es arte, eso es... Me monto mi peli, me he liberado, ¿no? Puede ser un ejercicio mío de construcción, pero siempre se expone todo, ¿no? O sea, el hecho de la exposición de las películas, de la música, de la danza, todo se expone. Para que qué buena obra de arte, ¿no? Total, total. ¿Y tú crees, por ejemplo, claro, porque ese es un tema que también me interesa, porque claro, yo últimamente reflexiono mucho, cuando hago vídeos, cuando Sí, hago contenido, yo siempre pienso en ayudar a la gente, cómo lo va a ver la gente, sí. en qué le puede servir a una persona que me imagino que no conozco personalmente el hacer lo que sea que yo haga, y en tu caso, pues igual. Y pienso, ¿hasta qué punto es una especie de adicción interna de vacío de alma, el estar Mm. como, el tener la necesidad constante de proyectar cosas que haces o dices o piensas para Mm. que los demás las reciban y tú decir, ok, esto está muy bien, estoy ayudando, o hasta qué punto es como una especie de deuda natural a través de Dios, es decir, que tú estás devolviendo lo que Dios, los dones que Dios te ha dado. Pregunta tan complicada, Eso no ¿eh? estaba aquí. Sí, es complicado. Mira, yo... Claro, es que esa segunda parte también puede ser tramposa. Es decir, ¿hasta qué punto si yo hago algo y empiezo a pensar de qué forma a través de esto que yo hago puedo ayudar a la gente? ¿Cuánto puede haber de Dios? ¿Cuánto puede haber de paranoia mía? ¿Cuánto puede haber de las cosas que yo pienso que pueda necesitar la gente o no? Ya, ¿Sabes? Yo te hablo de mi forma de trabajar, ¿vale? por supuesto, sí, sí. Yo cuando me dice, ¿tú haces pelis porque quieres cambiar las cosas? Digo, no. De verdad, ¿eh? Eh, yo no quiero cambiar a nadie. Digo, siempre quiero
pasármelo bien. Puede sonar absurdo. Pero A ver, no. no, pero siempre quiero disfrutar de Vale. esto. Es decir, pero claro, yo luego, la ópera prima que yo he hecho es un dramón que alucinas, pero consigo disfrutar de ese drama. ¿Cómo disfruto? Dándole espacio a la película, siendo honesta, siendo honesto, viendo cuál es la mejor forma de hacerla, cómo es la mejor forma. Yo quería dirigir, por ejemplo, yo no quería dirigir para hacer la mejor película del mundo. Yo quería dirigir, tío, porque creo que en un set de rodaje la figura del director es la figura desde donde más amor se puede dar. Donde más puedes cuidar a la gente, donde más puedes cuidar el guión, donde más puedes cuidar la historia, ¿sabes? Es una gran Es responsabilidad. una gran responsabilidad, pero yo estaba metido en eso. O sea, estaba muy metido en... O sea, me da mucho miedo... A ver si me explico bien porque me cuesta un poco, ¿eh? Me da mucho miedo construir algo pensando cómo ese algo va a solucionar otra cosa. Vale. Simplemente me fijo en cómo construirlo de la mejor forma posible. Ok. ¿Sabes? Ok, qué bueno. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Es como... Es que yo no sé cómo hacer que la persona que va a ver esta película se emocione. Pero sí sé cómo puedo tratar genial, con muchísimo amor, a la persona que tengo enfrente que está interpretando este papel. O cómo puedo construir un buen ambiente para que esto sea bueno. Ya. O cómo puedo construir el mejor ambiente para que a lo mejor en esta conversación, pues en vez de yo estar pensando qué cosas interesantes te puedo contar, es, tío, cómo te puedo tratar genial y estar súper relajado para que este man así y hablemos a través de él, ¿no? O sea, ¿me explicas? 100%. De hecho, Esto. Pues a eso me refería. permíteme atreverme a traer algo que creo que tú comentaste, y no te voy a parafrasear bien, pero igual tiene que ver con esto, que habías dicho que uno de los motivos por los cuales La Casa de Papel tuvo tanto éxito era que en el momento de grabarla conseguisteis crear unos lazos y unas relaciones Totalmente. y una manera de vivir esa experiencia que la magia se hizo en ese momento y no estabais tanto pensando en cómo podría triunfar o el impacto que podría generar. Pero en ningún momento. O sea, éramos un grupo de gente comprometida con hacer algo con un nivel de amor brutal, tío. O sea, yo en ningún rodaje, en las 2 primeras temporadas, he echado más horas extras que en ese rodaje. Sin quejarme, disfrutando, tío. Era guerrillero a morir. Y entonces, claro, cuando le pones tanto amor a algo, yo confío que ese amor va a llegar, ¿sabes? Yo creo que es algo que al menos todo el mundo debería probar en su vida, porque muchas veces yo creo que nos dejamos guiar por el éxito de los demás o por el resultado final de las cosas, Totalmente. y la clave está en vivir el proceso con amor. Claro, tú, fíjate, yo esto... somos seres que tienen tendencia a copiar, ¿sabes? Sí. Entonces yo, imagínate, yo como actor o como director, vi una película que me fascina. Entonces tú estás viendo el resultado de un proceso que no conoces. Tú por mucho que plagies los planos, las formas y tal, la esencia de eso es incopiable, ¿sabes? Claro, no le prestes atención a lo que estás viendo, préstele atención a todo lo que ha habido antes, ¿sabes? Creo que ese es el resultado de una cosa que no se ve y que es mucho más importante. Total. Yo creo que en el proceso, tío, me encantan los procesos. Y en el teatro me pasaba, yo disfrutaba mucho más de los ensayos que de las actuaciones. Mucho más, tío. Ya. Del laboratorio de buscar, de no sé qué, muchísimo más. Luego ya repetir la misma cosa me aburre un poco. Claro, La verdad, sí, me satura. No, total. Me satura. Guau, qué bueno Por eso. eso en este momento yo disfruto. Mira, que era una persona que yo solo quería hacer teatro. Solo quería hacer teatro. Vale. Y ahora mismo tengo una tendencia más hacia el cine que hacia el teatro. Porque hay algo nuevo todo el tiempo. Claro. No, lo Hay tuyo algo- es amor por la interpretación, ¿no? Al final. Sí, totalmente. Y te dejas llevar por Sí. donde te guíe, un poquillo. Sí. Porque has dirigido tu Mi ópera prima, ópera prima, El mal hijo. El mal hijo. Y me gustaría, claro, no sé prácticamente nada, sé que es una adaptación de una novela, ¿puede Sí. ser? Es una medio adaptación, porque es adaptación de la primera parte de la novela El mal hijo, que la escribe el mismo autor, que es el guionista de la peli, Salvador Molina. Pero la segunda parte de la novela es totalmente ficcionada, o sea, es guión puro. Vale. O sea, que es mitad, sí. ¿Y qué hay de ti en esa película? Que Todo. ya está terminada, además, ¿no? Sí. Enhorabuena. Todo, muchas gracias. Muchas gracias. Todo, tío. Todo. Todo de verdad. ¿Qué quieres que te cuente? No sé qué contarte. Claro, no, porque me imagino que será un proceso amplísimo y... Amplísimo. Yo llevaba 5 años intentando levantar mi ópera prima. Vale. 5 años. Y no había forma, tío. Nos rechazaron
3 guiones, no encontrábamos la historia. Yo tenía claro que yo quería contar una historia donde la adicción formase parte de ella, pero que no fuese desde un lugar... O sea, quería contar la parte luminosa. Te voy a explicar. Cuando se habla sobre las adicciones, siempre se habla sobre todo en el cine, sobre el hecho del consumo, ¿sabes? Sí. Incluso muchas veces se romantiza, hay algo poético en el consumo y hay algo que es peligroso. Pero lo que no se habla de las adicciones es de la enfermedad que surge en la familia a través de la persona que está enferma, de cómo la familia enferma, cómo las relaciones se desvirtúan y cómo un niño puede arrastrar, cuando es adulto, una serie de heridas que son casi incurables. Pero yo quería contar una historia de amor a través de eso. Yo quería contar la historia, en este caso, de Pascuala, que es la abuela, y el niño Rubén, tanto en su época de pequeño como cuando es mayor, que son 2 seres que tienen a una persona en común, que es el hijo de Pascuala, el padre del niño, con una enfermedad de adicción brutal, pero como estos 2 seres en mitad de ese infierno deciden cuidarse, deciden amarse. Y es una historia de cuidado absoluta, ¿no? Qué guay, qué bonito el enfoque. Sí. Quería contar la parte luminosa porque... Además, y luego una cosa que es brutal, que detrás de una persona adicta siempre hay una gran mujer que soluciona las cosas. Eso es brutal, ¿eh? O sea, conozcas al adicto que conozcas, es una cosa brutal. Sí, no, lo que está claro es que hay muchos hombres que podrían haberse perdido o muerto, sí, y que están aquí porque una mujer apareció prácticamente como un milagro. Como un milagro. Para devolverlos a donde merecían estar realmente. Sí, yo creo, la historia está muy bien planteada, pero si hay algo de las madres y las abuelas, que el coraje que tienen, eso es una cosa que yo creo que nosotros no vamos a tener nunca. Jamás. Creo que tienen una capacidad de aguantar que nosotros... No, tío, y es así, ¿eh? Es así. Total. Creo que nosotros tiraríamos la toalla mucho antes. Yo creo que los hombres somos mucho más cobardes que muchas mujeres. Mucho más. Yo creo que también, tío. Pero mucho más, ¿eh? Total. Y yo lo he visto en mi entorno y lo he visto repetidas veces en distintos contextos, de ver a eso, madres, abuelas, mujeres, tener un aguante y tener una capacidad de ser caritativas y de cuidar a los demás, que honestamente para mí es como aspiracional, ¿no? Me gustaría aprender lo suficiente de eso como para poder ejercerlo yo en algún momento cuando haga falta, pero... Yo creo que es tan difícil de tener que por eso lo llevan desde el inicio. O sea, yo creo que es algo que no tienen ni que trabajar, por mucho que les pesen, ¿eh? Pero es una grandeza que tienen. Total. Las mujeres, tío. Una cosa de grandeza absoluta. Total. Disculpa que te interrumpa el podcast, pero es probable que conozcas esto. Se llama Zen Challenge y ya hay más de 60.000 personas participando en este reto de 30 días. Muchos de vosotros ya lo conocéis porque viene en cada caja de Zen. Cuando pilláis uno de nuestros productos en zenlabs.com, aparece un Zen Challenge dentro de la caja. Muchos de nosotros hemos conseguido retos que jamás nos habíamos propuesto antes de conocer el Zen Challenge y estamos mejorando nuestra vida día a día. Entra en zenlabs.com, pilla uno de nuestros suplementos y disfruta de esta nueva aventura. ¿Por qué te levantas cada día? Por mis hijos. Sin duda. Cada día lo tengo más claro. Pero porque tengo tanto que devolverles, me han enseñado el hombre que quiero ser, ¿sabes? Entonces hay... no sé. Lo más importante de mi vida, para mí. Lo más importante, hay algo... ¿Cuáles son los cambios fundamentales que han provocado en ti el hecho de ser padre? Bueno, pues que... te das cuenta de verdad, es que suena a fresita, pero te das cuenta de verdad que lo más importante es el amor, tío. De verdad, es que ellos, cuando se sienten queridos, no necesitan nada más. De verdad, están reclamando amor todo el día. Entonces, te enseñan tanto, te quitan tonterías. Dicen, te cambia la vida, claro que te cambia la vida. Y muchas veces hay fricciones porque los cambios que quieres llevar a cabo después de darte cuenta de lo que es importante, pues a veces son muy difíciles. Porque yo llevo arrastrando lo mío mucho tiempo y de repente, pues, necesito mucho esfuerzo para ahora
cambiar hábitos y cambiar cosas. Pero te ponen las cosas claras, claro. Me parece importantísimo de lo que cuentas de tu relación contigo mismo y con tu familia, el hecho de que no lo des como un proceso perfecto y diferenciado, sino que claramente tú estás intentando encontrarte a ti mismo Sí. mientras educas a tus hijos, Sí. mientras eres marido y mientras eres hijo, y al final esa es la realidad Esa es de la la vida, realidad. ¿no? A mí una de las cosas que me da miedo por ejemplo, de haber abierto el tema de conversación de mi fe, de tal, es que no quiero que nadie me vea como un ejemplo de nada porque yo estoy en plena reconstrucción, ¿no? O sea, no soy un tío perfecto. Lo que pasa es que ahora reconozco mis imperfecciones, sé dónde fallos. O sea, tengo las cosas mucho más claras, ¿no? Sí, no, y o sea, yo lo mismo, ¿eh? Quiero decir, muchas veces yo creo que tendemos mucho a idealizar, muchos de nosotros. Y a mí me pasa, ¿eh? Sí, Yo he tenido muchos ídolos, aparte yo que me crié sin padre. Cada vez que veía a un hombre unos años más mayor que yo haciendo algo que a mí me molaba, ya era como, guau, en sí, plan, ¿no? me quiero, o sea, quiero ser como ese en eso. Sí, Y he ido ahí como rebotando hasta que encontré a Jesús y ahora hasta me cuesta como idealizar a otras personas. Digo, muy bien lo que has hecho, me gusta esa bien. faceta de ti, pero ya es menos como fanboy, ¿sabes? Pero yo he tenido una Mm, época de idealizar y yo creo que a algunas personas también, o sea, me encanta que tengas ese cuidado a la hora de decir, oye, yo ahora me he abierto a hablar de mi fe, pero no quiero que ahora nadie me vea como el actor reconocido cristiano que claro. lleva una vida que yo debería aspirar a ella. Tengo unas luchas brutales, tío. O sea, tengo unas luchas brutales. De verdad, brutales. Pues, de hecho, o sea, entiendo que muchas de esas son personales, pero Sí. ¿cuál es algo con lo que estés luchando ahora mismo que sea tu reto personal? Mi reto personal. La autoestima, creo. Puede parecer una nimiedad, pero es yo he tenido muy poca autoestima, porque me he machacado mucho y al final el tapar cosas, esta cosa de generar un personaje, porque yo no soy suficiente, al final a mi Jaime lo ha dejado por los suelos, ¿sabes? Todo lo que he hecho ha sido por pensar que yo no era suficiente, o no rellenaba el traje, o no cumplía con los requisitos establecidos. Entonces mi autoestima se destrozó. ¿Qué pasa? Que es una lucha diaria, porque cuando yo no me estimo, es cuando esa vibración baja y empiezo a tener la tendencia de querer hacer la cosa que hacía antes para olvidarme, ¿sabes? Ya. ¿Me entiendes? Sí, porque duele. Porque duele. Entonces prefiero taparlo. Entonces, como una forma de mantenerme en el centro es saber que me merezco, que soy capaz, que puedo estar en los sitios. Entonces, es una lucha que tengo ahí firme. Me parece increíble que compartas esto porque me siento muy identificado porque a lo largo de mi vida me he sentido igual. O sea, me da la sensación de que la primera, o sea, hasta mis 26 o incluso hasta los 30 podría decir, he vivido mucho de puertas para afuera precisamente para alimentar esa autoestima que yo no tenía, pues por cómo fue mi infancia y por cómo crecí yo y por mi personalidad. Yo llegué a la conclusión de que no tenía como, yo siempre lo explico así, como que no tenía como que no tenía un puesto en esta vida, como si tú llegas a una fiesta Y y no te, eres el y te interesante. dicen, ya está cerrado el aforo, pero bueno, te vamos a hacer un favor y pasas. Pero que desde un primer momento como que ya entraste como de rebote. Ya. Y luego durante toda la fiesta te sientes como una mezcla entre agradecido, en deuda y al mismo tiempo con un malestar Fua, interno. empatizo tanto, tío. ¿Sí? Sí, sí, muchísimo. Nunca lo había explicado así. Dije que sí, pero no. Muchísimo. O ¿Sí? sea, has definido mi vida. Qué fuerte, tío. Lo has definido. Y encima, luego llega un momento en que toda la fiesta te mira Y dices, y tú dices. pero al mismo tiempo es... Pero al mismo tiempo dices, no, no, no. No, ¿sabes? No me merezco eso. Y ya entra el síndrome de impostor y ya para adelante. Total, es eso, ¿eh? Es Qué tal cual. fuerte. Porque yo en esta etapa de mi vida creo que, o sea, mi misión o mi reto también es un poco convencerme a mí mismo de una realidad Sí, sí. que es más real que la que yo me he creído durante 30 años, que es que yo no le debo nada a nadie más que a Dios Adiós. y que a través de Dios puedo. Fíjate, Y, te voy a decir una cosa que yo estoy practicando, vale. que es la leche. Lo mismo te lo han dicho. Pero hacerlo todo como si se lo hicieses a Dios, ¿sabes? Me refiero. Voy a cocinar. Voy a hacerme de comer. Imagínate que le estás haciendo de comer a Dios. ¿Cómo lo harías?
o cómo comerías con Dios. Definitivamente no como lo hago. Claro, no, pero porque yo, por ejemplo, incluso creo que el diablo está hasta en la forma de comer, ¿eh? De verdad. Entonces, yo en mis trabajos, en mis cosas, en mis conversaciones, ¿cómo lo harías para Dios? Cuando a veces me entra la pereza y con cosas del trabajo, hay una cosa de decirlo, voy a hacer como servicio, ¿sabes? Como si fuese directamente para él, no como para una serie, no, para él directamente. Entonces ahí intento llevar un cuidado brutal. Es una chorrada, tío, pero a mí a veces me quita la pereza y me da un poquito de ánimo. Yo lo tenía hasta ahora interiorizado con las cosas grandes, ¿no? Por ejemplo, cuando venía a tener esta charla contigo, pues estuve orando y pidiéndole que se manifestase el Espíritu Santo y que tratase de él y no de nosotros. Pero luego las cosas pequeñas, es eso, como un neandertal y me muevo como un neandertal y voy a prisas y me autocastigo. Voy estresado, ¿sabes? Yo también. Sí. Sí, te digo esto, pero claro. No, pero me gusta que lo digas porque lo tengo que interiorizar. Uh-huh. Hace poco me salió un reel que salía alguien como cocinando como así, tenso y tal, y decía, oye, tienes que darte cuenta que no hay ningún peligro inminente. Estás solo en tu casa, tío. Puedes cocinar, comer, ducharte Totalmente. sin que parezca que estás siendo como perseguido por un león, ¿sabes? Sí. Qué fuerte eso, tío, qué fuerte. A mí, o sea, claro, es que esa es una de las misiones que yo me autoimpongo en la cabeza con mi función comunicativa, digamos, es intentar como darle un poco de luz a todos esos chavales y chavalas que son más jóvenes, sobre todo hay gente mayor que nosotros incluso que padece de eso, pero el conocerse uno mismo de verdad. Buah. Una aventura, ¿eh? Es que es tremenda. Es tremenda. Es tremenda. Es tremenda, porque... Dime. No, dímelo. Es que hace poco en otra confesión el sacerdote me decía que en realidad nosotros tenemos como capas, ¿no? Como Shrek en la peli, como las cebollas, ¿no? Que hace ahí como una analogía. Y yo luego lo empecé a pensar, y es que claro, una cosa que yo no había entendido era que yo pensé durante todos estos años, hasta hace relativamente poco, que yo tenía que convertirme en una cosa. Es decir, yo tenía que llegar a ser un hombre que aún no era. Y lo que me ha cambiado completamente es la interpretación real, que es, no, tú ya eras un hombre que Dios concibió tal y como es y como debe ser, solo que la vida, en ausencia de él, te ha llevado a desarrollar una serie de corazas y una serie de estructuras que ahora las tienes tan integradas que no eres capaz de entender hacia dónde tienes que ir, pero no tienes que ir hacia adelante, tienes que ir quitando. No es una cuestión de poner, sino una cuestión de quitar, totalmente. Y eso me ha roto la cabeza completamente. Sí, ¿verdad? Mira, yo el otro día, con respecto a esto, compartí con un chico, se llama Quique, que tuvimos una conversación por Instagram y tal, que yo llevaba pensando algo que no terminaba de entender con respecto a lo que soy yo, a lo que son los planes de Dios, a cómo puedo ser la persona idónea para llevar a cabo los planes de Dios. Porque digo, yo no entiendo, si me explico porque es un poco complicado, digo, pero yo no entiendo, digo, no puede ser, tío. No puede ser que Dios diga, todo lo que pasa son mis planes, ¿sabes? Sí. Digo, ¿cómo? Digo, espérate. Digo, ¿cómo van a ser tus planes si yo estoy completamente alejado de ti? Es decir, ¿son tus planes los planes de una persona que ni te conoce? ¿Son tus planes mis vivencias? No entiendo a lo que te refieres, Dios. De verdad, no, de verdad, no, total, me cuesta hasta decirlo. Pero luego entendí, digo, no es una cuestión... Es que no es una cuestión de llevar a cabo los planes de Dios. Es una cuestión de sintonizarte para llevar a cabo los planes de Dios. Es decir, tu historia va a ser perfecta. Tu historia va a ser perfecta si los planes de Dios pueden llevarse a cabo contigo. Hay unos planes de Dios en tu vida, pero tú haces por acercarte a ellos o haces por alejarte de ellos. Claro, nos ha hecho libres Dios. Y Dios no puede faltar a Él mismo. Es decir, la única forma de que Dios actúe en tu vida es diciéndole, te dejo que actúes en mi vida. Porque te ha hecho libre. Si intercediese por ti sin tu voluntad, no serías una persona libre. Total. Serías esclavo de la intercesión de un ser que interviene en ti sin tú darle permiso. Entonces tú, para poder llevar a cabo los planes de Dios, te doy permiso. Y Él te dice, venga, acércate. Yo lo he explicado como
los dibujos que son los puntitos estos de los niños que tienes que ir uniendo, Sí, pues esto. Sigue los puntitos de Dios, esos son los planes. Pero necesita de ti para que se puedan llevar a cabo. O sea, si tú no das permiso a eso, si tú no te acercas a los planes de Dios, hay unos planes de Dios para ti, para todo el mundo. Pero nos tenemos que acercar nosotros a ellos. claro. ¿Sabes? Sí, ¿Me he explicado? creo que sí. Sí, ¿no? Creo que sí, porque de hecho, a mí me contaron una analogía ayer, justo además, que no ¿Sí? es casualidad, que me hizo entender esto muy bien. Y no sé si la digo y tiene que ver con lo que has dicho, es que lo he entendido. Mm. Pero que los planes de Dios y nuestra vida, es decir, nuestro libre albedrío, que al Sí. final mucha gente se piensa que Dios es determinista, entonces como tiene un plan, ala, todo el mundo hace su plan y entonces eso como que hace aguas. Hace aguas. A mí me hacía aguas. Claro, esto es como punto de cruz, que se necesitan 2 agujas Efectivamente. para tejer. Entonces, mientras Dios va tejiendo con una aguja, tú tienes que llevar la otra para que al final se pueda, digamos, confeccionar lo que sea que que en ese caso es tu vida y la voluntad de Dios. Pero son 2 agujas tejiendo simultáneamente. Si solo teje una, sale mal. Efectivamente. Y si solo teje la otra, pues Una también. analogía mucho más bacana es el conductor del Uber. Móntate en su coche que te lleva, ¿sabes? Ujú. Pero es verdad. Como no te montes y te vayas andando, haces los tuyos. Claro. Algo así. Totalmente. Total. Y también que muchas veces pensamos que Dios es lo que está en el horizonte, al final del camino, como aquí estoy, ven hasta aquí. No. Y lo que hace es está a tu lado y te acompaña hasta allí. Sí. Eso es precioso, ¿eh? Eso Bueno. cambia, Cambia todo, cambia todo. eso cambia todo. Claro, porque encima te quita ese... Claro. Es que encima, tío, nos pensamos que nosotros podemos ser capaces de hacerlo solos. No podemos. Y yo creo que tarde o temprano, ¿tú crees que ese sentido, esta es una pregunta que ya se responde por sí misma, pero ¿crees que todo el mundo debe encontrar a Dios? Yo creo que nuestra naturaleza está eso. Yo creo que sí. Pero yo creo que una de las cosas que yo siempre he dicho con respecto... Es una cosa que he estudiado mucho, el tema de la libertad. Porque a mí me ha dado descanso a la hora de entender por qué en este mundo pasan cosas tan malas, ¿sabes? Mucha gente que te devuelve la de si Dios existiera no existiría el mal. Yo, perdona, pero es que usted es libre, ¿entiendes? Claro. Usted es libre y puede hacer tanto el bien como el mal. Y si Dios intercediese en la tierra y dijese no, todo el mundo hace lo que yo digo, pues dejaríamos de ser seres libres, ¿no? Totalmente. De alguna forma. Entonces a mí me ha dado mucho descanso eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya estamos terminando. Podríamos hablar durante Sí, horas, sí, pero si eso, parte 2 ya, porque parte me encanta hablar contigo, tío, porque se nota claramente que estás en un proceso que no tienes miedo como a contar. Aunque sea. Total. Y eso me encanta porque yo me comporto así. O sea, quiero decir, yo estoy en un proceso, estoy a medio hacer. Y no, mi última intención es dármelas de nada. Pero comparto, estamos hablando y comparto mi rayada, mis reflexiones. Total. Sí. ¿Qué le recomendarías a todos aquellos que andan perdidos ahora mismo o perdidas y que creen que en la fe pueden encontrar una solución que aún no conocen, pero no saben cómo llegar hasta ella? Pues esto, con un poco de movimiento, lo que te decía antes de abre un poco el corazón para que Dios pueda entrar. Si a mí hay algo, puede ser una tontería, pero yo cuando me pasó esto del rezo inminente, me dio mucho por ir, no a misa, a las iglesias, Vale. a sentarme. Me daba una paz, tío, que en ningún sitio he encontrado. Y le pasa a mucha gente. Yo tengo muchos conocidos, nada creyentes, que les encanta entrar a las iglesias. Yo también. ¿Verdad? Yo también, sí. Entonces, a esa gente, entrad a una iglesia y sentaos. Qué bueno eso. Sí. Rollo, sí, total. Me parece buenísimo ese consejo, porque hay mucha gente incluso que para eso no tiene ningún tipo de fricción. ¿Sabes? Dice, no, yo no creo, pero me encanta ir a... Pues ve a sentarte un rato allí. Totalmente. A ver qué tal. Claro, porque esto es un temazo, pero ¿tú crees que se puede separar la iglesia de la fe? Porque esa es una duda que tiene mucha gente, rollo, yo creo en Dios, pero sin ir a la iglesia no me gusta. Yo no lo creo. Vale. No lo creo. Yo creo en la iglesia que fundó Jesucristo y creo que existe una forma correcta de vivir la fe. La gente que se cree con la capacidad de vivir la fe a su manera, creo que está endiosada. Vale. Yo también. Creo que es un error. Y yo estaba allí. Es que yo también. Hablo con conocimiento de causa. Yo también. Pero no tenemos la capacidad. No tenemos la capacidad. Es la entrega lo que te hace Es realmente... Es el servicio, son los sacramentos. Qué bueno. Es importante eso. ¿Qué es un hogar para ti
y dime si has encontrado ese hogar. Hace preguntas complicadas, ¿eh? Claro, Es es un hogar. Es un halago. Claro, es un halago, Gracias. porque me hacen plantearme cosas. Claro. Para mí, como todo, vivimos en un mundo absolutamente dual. Siempre hay para mí hay un hogar externo y un hogar interno. Para mí un hogar ahora mismo, obviamente, es donde se encuentra mi familia, mi lugar de descanso, el lugar donde puedo quitarme el mini personaje que me haya creado fuera, un lugar donde poder compartir mis debilidades, vulnerabilidades, mis cosas más, ¿sabes? Y luego el hogar interno para mí es estar conectado con lo de arriba, sin duda. O sea, eso es mi Jaime, mi centro, es sin duda eso. ¿Y qué es el amor para ti? El amor es el reflejo de, para mí, el pilar más importante del mundo, que es la libertad. Pero la libertad enfocada desde un lugar objetivo, bueno. No la libertad de hacer lo que nos salga de los mismísimos. Siempre decía esto, claro, yo soy libre de beberme 48 cervezas todos los días. Soy libre de eso. Seguramente a los 2 años sea esclavo de eso. Yo considero que la libertad es la capacidad de hacerte el bien a ti y de hacerme el bien a mí. Y creo que hay un bien común. La libertad como ejercicio de tener la capacidad de hacer lo correcto. Y creo que cuando tenemos esa capacidad, el reflejo que nace ahí es el amor. Para mí eso es el amor. Sí. Oye, de verdad, o sea, no te imaginas lo que agradezco tu tiempo y tus palabras y tu sinceridad. Personalmente he disfrutado la conversación Te voy a muchísimo. decir una cosa. Ha sido el podcast donde creo que he estado más a gusto de todo lo que he hecho. ¿Sí? Sí. Buah. Estoy muy a gusto. O sea, siento una tranquilidad brutal. Buah. La siento, ¿eh? No sé si tú sientes la misma, pero siento como una tranquilidad brutal. Brutal. Yo 100%. Es decir, que es de los podcasts en los que más tranquilo he estado y a pesar de que eso, de que no nos hayamos visto tanto y Ya. que quisiese como, tenía muchas ganas de hablar contigo, me he sentido como si llevásemos ya Totalmente. tiempo hablando, tío, y me ha encantado. Y me he sentido muy tranquilo también. Qué guay. Así que nada, ya gestionaremos dentro de unos años, cuando Totalmente. sea algo, una parte 2 o lo que Una sea. parte 2, por supuesto. Gracias por haber venido, A Jaime. ti, tío. Qué bien. Que Dios te bendiga. Igualmente. Tío, de verdad, estoy feliz. ¿Sí? Buah. Qué guay, tío. O sea, a mí me ha parecido un pepinazo de conversación, tío. No, pero que te lo digo, me he chupado podcast, tío. Como un cabrón. Me ha encantado, tío. Me ha encantado. Qué guay. Me ha encantado, tío. De Qué verdad, guay, O qué sea, guay. No. me ha encantado, tío. Súper tranquilo, súper... Yo como persona que sigue necesitando mucha validación, tío, eso para mí. Yo, tío, yo también tengo una cosa, no te lo he dicho, pero te soy sincero. Hay algo de postergar en esta conversación mía, tío, porque ha pasado gente por aquí y yo decía, tío, hay gente que está súper formada en la fe, yo sé que va a salir este tema de conversación. Digo, me da mucho reparo, tío. Ya. ¿Sabes? Sí, es un vídeo que no he compartido, pero te lo comparto ahora. Porque digo, tío, no sé si... He estado tan tranquilo, me ha encantado, digamos. Sí,